Yo a veces llegaba llorando a mi casa como, no puedo hacer más esto, por Dios. Bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast extremadamente aburrido. Mi nombre es Simón Gómez y como podrán darse cuenta, este es el primer episodio del podcast que es en formato de video. Se siente un poco distinto porque ahora me estoy fijando en cómo salgo en cámara y digamos que la idea de este podcast era originalmente no fijarme tanto en eso y por eso lo estaba haciendo en audio, pero para este tema particularmente quería hacerlo en video. Me parece que como me exprese, que puedo mostrar ciertas cosas por ahí. Entonces nada, por eso es que es en video. No garantizo que los próximos episodios del podcast lo vayan a hacer. Como podrán darse cuenta, el episodio de hoy voy a hablar de mi experiencia trabajando en call center. Me parece un tema interesante, lo he hecho 2 veces, entonces creo que tengo algo de experiencia, no muy amplia, pero tampoco muy corta. Son casi 2 años de experiencia que tengo trabajando en esta área. Y me parece muy interesante porque mucha gente cuando por primera vez se enfrenta al mundo laboral no saben en qué trabajar, no saben qué hacer con sus vidas y un call center es una muy buena primera opción porque paga un poco más que un trabajo, no sé, como mesero o como cualquier tipo de trabajo de nivel inicial. No hay que tener mucha experiencia, no hay que tener mucha educación para poder hacerlo y puede ser una buena fuente de ingresos temporal. Es una gran solución para muchos estudiantes, para personas que aún no han entrado a estudiar y no saben qué hacer con su vida y para personas que por algún motivo u otro han perdido su trabajo y necesitan uno temporalmente. Me parece que pues para todos estos casos aplica y funciona bastante bien. En mi caso particularmente, yo empecé trabajando en un call center que se llama Saitel aquí en la ciudad de Bogotá hace unos 7 u 8 años y fue porque me había retirado de la universidad para irme a estudiar a otro país y tenía que trabajar para poder cumplir esa meta. Nadie me iba a mandar, digamos que nadie me iba a dar la plata para hacerlo, entonces tuve que tomar las riendas ahí del asunto. Y bueno, sí, por eso es que fue. Entonces, voy a contar mi experiencia en los 2 call centers que trabajé, pero primero hablemos de un tema que fue muy similar para ambos call centers. La entrevista para trabajar en un call center. ¿Cómo es ese proceso de entrevista? La entrevista para trabajar en un call center tiene varios filtros. Las 2 veces que yo he trabajado en call centers ha sido call center bilingüe, entonces hago esta aclaración antes de hablar del proceso de entrevista porque puede ser completamente distinto para uno que no sea un call center bilingüe o para uno que no sea español-inglés sino español-portugués, español-francés, español-francés-inglés, lo que sea, puede que para esto sea distinto. Yo voy a estar hablando uno de español-inglés, inglés-español. Entonces, el primer filtro de una entrevista en un call center es que una o un par de personas se le van a acercar a uno, ni siquiera en una oficina, sino en el lobby del edificio o inclusive en la puerta del edificio, y lo van a saludar a uno, van a empezar a hablar con uno en inglés de una vez, directamente, van al grano, no pierden tiempo. Y creo que esto es con el fin de que ellos puedan llamar arriba y decir rápido como no perdamos el tiempo con esta persona o no le hagamos perder el tiempo a esta persona, hagamos que se vaya a su casa de una vez. Afortunadamente yo hablo muy bien inglés, no es por jactarme, no es por picármelas o dármelas, simplemente tuve una educación en inglés toda la vida, entonces digamos que ahí estaba cubierto. Y pude pasar al segundo filtro, que es que a uno lo pasan a una mesa como con otras 5 personas que están aplicando para el mismo puesto que uno y hay un entrevistador. Y este entrevistador va a empezar como, bueno, Juanita, tú cuéntame, ¿a dónde te gusta ir de vacaciones? Tú, Simón, ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es tu carrera? ¿Por qué te gusta? Tú, Pedro, ¿qué hacen tus papás? ¿Qué haces de la vida? ¿Tienes hijos? Simplemente como conociéndolo a uno a un nivel personal, detallando y viendo, me imagino que cuál es la capacidad gramatical y de vocabulario de uno en el idioma inglés. Creo que para este punto a uno todavía no lo están analizando psicológicamente, simplemente están haciendo notitas, tomando ahí sobre lo que uno diga, sobre la capacidad comunicativa de cada quien, pero no creo que sea a un nivel psicológico todavía, no creo que todavía uno esté lidiando aquí con psicólogos organizacionales o por lo menos no parece así. Lo que sigue son unas pruebas de inglés, de escritura, de selección múltiple, de escucha, de habla no, porque de habla van con una persona en tiempo real, entonces uno no tiene que hacer eso con una máquina. Pero sí, entonces pueden haber unas 2, 3 pruebas
en inglés, como un examen. Y esto puede demorarse, dependiendo qué tan rápido y qué tan bien habla inglés uno, entre 30 minutos a 1 hora y media, no sé cuál sea el límite de tiempo que den. Posterior a esto, por lo menos en mis 2 experiencias, a uno lo llaman a una entrevista ya casi que personal, pero ya es con otra persona y en un cubículo ya con un psicólogo organizacional. Entonces es el psicólogo organizacional, la otra persona que está aplicando para el mismo puesto y uno. Aquí creo que solo van a contratar como a uno de los dos, como que se están decidiendo entre uno de los dos personajes. Y bueno, entonces hacen preguntas nuevamente, ya creo que aquí sí lo están analizando psicológicamente a uno para el puesto y todo también en inglés. Todo siempre es en inglés. Y ya ese es el último filtro. Si uno pasa, no me acuerdo si a uno le dicen el mismo día o al día siguiente a uno lo llaman para que uno se vaya a hacer los exámenes médicos y luego uno va a firmar el contrato y sale, vale. La verdad no es muy complicado, pero es un proceso que la primera vez yo fui a entrevista como a las 8 de la mañana y salí por ahí a las 3 de la tarde y la segunda vez fui a entrevista como a las 10 de la mañana y salí como a las 4 de la tarde. Entonces es algo largo porque como tienen que atender tanta gente, tengamos en cuenta que en un call center hay mucha gente aplicando al mismo tiempo, son trabajos en los que siempre hay posiciones abiertas. Si uno busca en Google, primer trabajo, call center, lo que sea, van a salir muchas opciones. Y es porque la gente entra y sale, entran y se van, entran y se van. La gente no permanece mucho tiempo en los call centers. La gente que dura muchos años en un call center son casos muy extraños, son pocos los casos, pero existen. Hay gente a la que le gusta, pero por lo general la gente que dura hartos años en un mismo call center es porque ya tienen un cargo de supervisor o de director de operaciones, etc, etc. Entonces, ahora sí hablemos de la experiencia como tal de trabajar en un call center. El primero en el que trabajé se llama Sitel, no sé si ya lo había mencionado anteriormente, perdón por no acordarme. Y en Sitel la campaña que teníamos era una que se llama Assurance Wireless. Por campaña me refiero a que los call centers prestan los servicios para compañías. No hay, creo que ninguna compañía que tenga su servicio al cliente propio, sino que lo tercerizan. Y ya, entonces digamos que la campaña es el cliente que tiene uno para el cual uno va a estar recibiendo llamadas, pero uno está trabajando es para Sitel y las llamadas las recibes de Assurance Wireless. Assurance Wireless es fue una campaña que tuvimos en aquel momento, que eran celulares que daba el gobierno de los Estados Unidos a gente de bajos recursos. Creo que la gente que podía aplicar eran personas que tuvieran ingresos de menos de $6,000 al año si eran un solo individuo, y por cada persona adicional, digamos que se le sumaban de a $1,000. O sea, si eran 2 personas, eran personas que tuvieran ingresos de menos de $7,500 al año, qué sé yo, y así sucesivamente. Y el trabajo era duro, como psicológicamente era muy pesado, era también mucha carga laboral porque era back to back. Back to back significa que cada vez que se cuelga una llamada, entra otra inmediatamente. A uno le avisaba de todas formas el teléfono, el Avaya se llama eso. El teléfono que uno usa en los call centers se llama Avaya, o por lo menos Avaya es la marca que yo he utilizado siempre. Para esto creo que son quienes dominan el mercado de los teléfonos de call center. Se me está yendo la luz, entonces terminemos rápido esto. Y en la campaña de Assurance Wireless tocaba tener el AHT, que era la duración de llamada en promedio, por debajo de los 4 minutos. Entonces en un turno de 6 a 8 horas, que era lo que tenía yo, pues uno en 1 hora alcanzaba a contestar ¿cuántas llamadas? 20 más, no sé, eran ridículas las cantidades de llamadas que recibíamos al día. En un call center normal yo estimaría que deben ser de 15-20 llamadas diarias. En este sitio eran unas 10 a 20 por hora que alcanzábamos a recibir. Era muy pesado, como estábamos lidiando con gente de bajos recursos, y yo sé que yo soy de un país de bajos recursos, pero pues mi trabajo era con gente gringa. Perdón, vamos a tener que subirle el ISO a esta cuestión. Listo, bien. Por cierto, las personas en Assurance Wireless recibían entonces el celular gratis, que tenía 250 minutos y 250 mensajes de texto. Entonces psicológicamente era como muy duro que personas en situación de extrema pobreza lo llamaran a uno a decirle como: hey, es que acabo de salir de la cárcel y necesito un celular. Acaban de matar a mi mamá y necesito un celular. Como que a uno siempre lo llamaban en situaciones muy inoportunas para ellos. Y uno no podía como evitar sentirse mal, pero aún así uno tenía que mostrarse profesional y como inclusive un poco insensible ante esta gente. Sin embargo, a uno lo entrenan para
para estos trabajos, para sentir también como empatía, para mostrarse empático, pero no lo suficiente como para que crean que uno es el amigo y que uno les va a empezar a regalar minutos cada vez que llamen, porque la gente se acostumbra. Hay clientes que llaman todos los días y ya tienen notas en la cuenta como no le dé más minutos a esta persona, por favor no le dé más minutos a esta persona. Y teníamos posibilidad de darle a cada persona que llamara, si lo pedía, como entre 5 y 10 minutos. Yo siempre daba como 50 porque en verdad yo no podía con las historias de vida tan pesadas de estas personas. Pero fue un trabajo extremadamente agotador. Desde el primer mes yo ya tenía ganas de renunciar y fue un trabajo que tuve casi por un año. Entonces fue complicado ahí ese tema. Digamos que en cuanto a los programas que uno tiene que utilizar, uno tiene que saber hacer multitasking, o sea, hacer varias cosas al mismo tiempo. Uno tiene que tener la capacidad de estar en la llamada concentrado, mirando al computador, mientras uno maneja 2 o 3 programas. Programa de facturación, de soporte técnico, etc. En fin, un blog de notas en el cual uno anote cosas. Uno mientras va pasando la llamada y maneja todos estos software a la vez, uno tiene que dejar notas en la cuenta de la persona. Esta persona llamó para tal. Así la próxima vez que llame, saben cuál fue el problema que tuvo anteriormente, si se está llamando por la misma cuestión. O sea, para la próxima persona que reciba la llamada, por supuesto. Entonces, digamos que ese fue el caso de Assurance Wireless. Hay historias bastante fuertes que me acuerdo perfectamente. Digamos que hubo una vez una señora que llamó 1 minuto antes de que se acabara mi turno y me tuvo más o menos hora y media en el teléfono. O sea, estuve hora y media además. Esta hora y media, como yo no la había solicitado como hora extra, no me la pagaron porque estaba más o menos yo regalándoles el trabajo. No fue mi culpa, pero sí, efectivamente ellos no se van a poner a regalar plata que nadie les ha solicitado. Y bueno, esta señora llamó porque necesitaba el celular, pero ya le habíamos dicho que no calificaba para eso. Yo hice lo posible para ayudarla, vi los requisitos, efectivamente no calificaba porque la señora ganaba como $200 más al año de lo que era permitido en el límite. Y la señora no paraba de insultarme y era como usted no me entiende, a mí se me murió toda mi familia en el huracán Katrina, yo perdí mis brazos, a mí me tuvieron que amputar mis extremidades, no sé, un montón de cosas que uno queda como, oh por Dios, yo en qué momento me metí en esta situación, porque me tenía que entrar a esta llamada a último minuto, ¿cómo así? ¿Qué me pasó a mí? Días en los que uno dice como, pucha, tengo que renunciar, ya mismo, voy a renunciar, no aguanto esto 1 minuto más. Y esos días sucedían con bastante frecuencia, si soy sincero, sucedían bastante. Perdonarán el cambio y la mala calidad de luz, se me estaba yendo, pero no tengo otro momento para grabar esto, lo siento. Continuemos. Entonces, sí, uno tiene como varios de estos días, hay varios de estos momentos en los que uno se pregunta genuinamente por qué está haciendo ese trabajo tan... El sueldo para ese entonces, mi contrato era como por 800,000 pesos colombianos, que hoy en día es más o menos el salario mínimo. En esa época el salario mínimo eran 600,000, hace 7, 8 años. Eso hoy en día son un poquito menos de $300, pero como yo trabajaba domingos, festivos, trabajaba a veces en la noche, cosas así, siempre me terminaba llegando como por 1.100.000 pesos, que son unos $350 tal vez, $340, una cosa así. Hoy en día, en esa época era más, el dólar en ese momento estaba como a 1.700 pesos. Mi segunda experiencia trabajando en un call center fue en un sitio que se llamaba, el otro día pasé por ahí, ya no se llama así, se llamaba Convergys, hoy en día se llama al parecer Concentrix. Y ahí digamos que la cosa fue un poco más relajada. La entrevista inclusive fue más fácil, fue algo similar a la primera, pero fue como más agradable. Las instalaciones eran mucho más bonitas, las de Saitel, para ser sincero, parecía como una cárcel. Las de Convergys uno por lo menos podía ver hacia el exterior, uno tenía ventanas, en Saitel era todo encerrado. Saitel olía un poco raro, Convergys era muy limpio, tenía... Purell Hand Sanitizer, jabón desinfectante, como se llame. Y en Convergys la campaña que teníamos era AT&T celulares para servicio al cliente. Como decir Claro, Movistar, Tigo, facturación.
Entonces, pues digamos que era mucho más sencillo porque aquí el promedio de llamada que teníamos derecho a tener era como más o menos 10 minutos. Nos podíamos demorar hasta 10 minutos en una llamada y no había problema. Entonces eran menos llamadas en el transcurso del día, no siempre era back to back, es decir que a veces habían unos 3 a 10 minutos entre llamada y llamada. Había momentos del día que sí era back to back, pero era más o menos en horas como en la tarde, ya cuando la gente vuelve a su casa, pero después de las 9 de la noche era más tranquilo y mi turno era el que era como hasta la medianoche, entonces había momentos en los que uno no recibía llamadas en lo absoluto. Uno podía pasar tarde en la noche, 2 horas sin recibir una llamada o... Entonces uno podía hablar como con sus compañeros de trabajo, era mucho, mucho más relajado. Pero en Convergys sucedió algo y es que tuve la oportunidad de transferirme a ventas. En Convergys mi salario ya era como por contrato, como 1.200.000 fijo, pero llegaba como hasta 1.500.000 a veces por el tema de los festivos, de las horas extra, etcétera, etcétera. Lo que pasó en Convergys fue que me dieron la oportunidad de transferirme y me dijeron su sueldo va a bajar, como su sueldo fijo va a bajar, pero lo queremos transferir a ventas porque necesitamos gente bilingüe, como bien bilingüe. Buscaron como a 6 personas que fueran los que mejor hablaran inglés del sitio para transferirlos, pues para ofrecerles la oportunidad de transferirse. Entre esos estuve yo, me dijeron su salario ahora va a ser el mínimo, que en esa época eran como 650, esto fue hace 5 años, y dijeron pero va a tener posibilidad de ganar comisiones sin techo y el primer mes, como posiblemente no gane comisiones, le mantenemos el sueldo de acá. O sea, era el mismo call center, simplemente que tenía 2 sedes distintas en esa época y yo me iba a transferir a otra sede a hacer otra cosa que era ventas para AT&T, tanto de telefonía celular como de televisión e internet para la casa y DirecTV. Y claro, sonaba muy bien, comisiones en dólares, ya conocí a un par de personas que lo estaban haciendo y estaban ganando como 5 millones de pesos al mes, que en esa época con el dólar que estaba más bajito eran como $2.500 mensuales, eso hoy en día son como $1.500 mensuales. Entonces, pues claro, ¿a quién no le sonaba esa oportunidad tan fantástica de ganarse ese dineral? Como digo, a mí me pareció muy chévere y entré y me tocó una jefe chéverísima, era una vieja súper chévere. Perdón por repetir tanto la palabra chévere, pero era muy, muy amable. Como que uno se espera que en los call centers de ventas la gente sea como venda, 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 venda. Y no fue el caso con esta jefe que tuve, como que fue una buena experiencia. La luz se puso tenaz, muchachos, qué pena con ustedes. No encontré mi lamparita de luz de video, lo siento mucho. Y ella nos motivaba siempre que hacíamos una venta. Claro, como nuestras ventas también le daban comisión a ella, entonces nos daba chocolates, nos daba dulces, nos invitaba a comer, hacíamos actividades. Era lo más de bueno, era muy chévere. Pero eventualmente me cambiaron a mi jefe. Y me cambiaron con una chica que también era de las que tomaban llamada, pero eventualmente la ascendieron a supervisora de grupo. Y qué pesadilla esta mujer. Uno no le podía hablar. Si a uno le iba muy bien, la vieja era súper bien. Si a uno le iba mal, la vieja todo el tiempo era como te voy a echar, si no vendes nada, te voy a echar, porque has tenido un día tan malo, necesito que subas los números, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo un día le dije, hey, oye, mira, me gustaría hablar contigo, me parece que tú nos estás tratando muy mal a todos, me parece que esa no es la forma, me parece que nos estás desmotivando y todo. Y esta señora se lo tomó de muy mala forma y dijo como, mira, voy a hacer algo, yo no voy a hablar contigo nunca, ni siquiera te voy a saludar hasta fin de mes. Y ahí donde no te vaya bien. Y bueno, y esto fue terrible porque además el supervisor de ella, que era el gerente de operaciones o el OM, que es Operations Manager, cada rato me estaba llamando como, ¿por qué esta vieja no me está pasando sus reportes y me toca buscarlos a mí? Entonces yo le expliqué toda la situación y el man era como, a ver, hagamos prueba de cómo es una llamada. ¿Usted cómo hace una llamada? A ver, contésteme una llamada ya. Y yo como, bueno, voy a hacer la representación en español, pero entonces era como, muchas gracias por llamar a AT&T, mi nombre es Simón, ¿cómo le puedo ayudar el día de hoy? Y el tipo me miraba como, eso no está lo suficientemente bueno, amigo. Y yo era como, pues no sé qué más puedo hacer. Y era como, sonría, entonces hágale otra llamada, pero sonría. Y yo como,
gracias por llamar a AT&T, mi nombre es Simón, ¿cómo le puedo ayudar el día de hoy? Como fingiéndolo ahí enfrente de él y tipo, no, sonría más. Y entonces yo, gracias por llamar a AT&T, ¿cómo le puedo? Y el tipo como eso, así, energía positiva. Yo era como, yo siempre hago todo lo posible y siempre hice todo lo posible porque los clientes se sintieran muy a gusto conmigo, o sea, tratándolos como me gustaría que me trataran a mí. Y a este tipo no le parecía y no le parecía y todos los días lo mismo y esta vieja, no sé, me estresé mucho, había días que no vendía, no llegaba a final de mes con los números que necesitaba. De todas maneras estaba ganando buen dinero, pero ¿a qué costo? Mi salud mental se estaba deteriorando literalmente. Yo a veces llegaba llorando a mi casa como, no puedo hacer más esto, por Dios. Adicionalmente estaba estudiando tiempo completo, trabajando, vivía afuera de Bogotá, como 1 hora fuera de la ciudad. Salía a trabajar a las 12 de la noche, entraba a estudiar a las 5 de la mañana, no estaba durmiendo bien. Entonces es complicado en ese sentido. De todas maneras, digamos que esa fue mi experiencia. Me parece que trabajar en un call center es algo que casi todo el mundo debería hacer por lo menos una vez en la vida. Me parece que sirve mucho, que uno aprende bastante, no solo en el trabajo, sino como en la vida. Ya cuando uno se empieza a desenvolver económicamente por su propia cuenta, uno se empieza a dar cuenta cómo funciona el mundo, etc. Entonces nada, ahí está mi experiencia, espero que le haya servido a alguien. Perdón si este episodio del podcast está muy largo, me va a dar mucha pereza editarlo, pero si todo sale bien, para este sábado 25 de mayo se está publicando. Entonces muchísimas gracias por ver este episodio de mi podcast extremadamente aburrido, cómo es trabajar en un call center. Nos escuchamos a la próxima, porque creo que la próxima no va a ser con video, sino solo audio. Y ya, si no han escuchado los demás episodios, por aquí va a estar saliendo arribita, no sé si por aquí o por aquí, yo creo que por aquí va a estar saliendo una anotación que los lleve al playlist con los demás podcasts. Recuerden, mi nombre es Simón Gómez, suscríbanse, denle like, todas esas maricadas que la gente hace en los canales de YouTube, podcast, etc. Y nada, nos vemos a la próxima, chaito, nos escuchamos a la próxima, chaito.